grande fue mi sorpresa cuando me enteré que había un Día Internacional de la Televisión. Y dije, ¿por qué se celebra un Día Internacional de la Televisión? Posta. Me puse a investigar y dije, che, tengo que encontrar el porqué. Lo encontré. La verdad, pensaba que era por otro tema. Y después me di cuenta que no, que se celebra por algo que vos decís, ¿qué? Pero bueno, ya lo vamos a ver un poco eso. Pero dije, che, tendría que hacer un segmento sobre la televisión. ¿Por qué? Porque ha sido uno de los elementos que más me ha acompañado en mi vida. Yo creo que a mí me criaron mi mamá, mi papá y la televisión a la par. Pasaba muchas horas al frente de la televisión. Como todo chico de los 90. Como todo chico de los 90/2000, te aclaro. Yo era de esos chicos que se paraba al frente de la televisión, tanto que mis viejos me decían, Katy, vas a quedar ciega. Andá, sentate. Posta me tenían que retar, porque tenía como una especie de TOC. Me quedaba parada por bastante tiempo al frente de la televisión. Infinidad de programas he visto. Muchos de dibujitos. Estaba medio ahí como... era usual. Sí, posta estaba así. Parada. Durante mucho tiempo. Miraba muchos programas de dibujitos, series, animados, pero también veía muchos programas que fueron muy conocidos en la televisión argentina. Lo he contado anteriormente, a los 4 años miraba Almorzando con Mirta Legrand, porque nadie sabe, me gustaba. Durante mucho tiempo vi Cuestión de Peso, creo que eso me trajo traumas. Vi, para mí, la mejor novela de la televisión argentina, Mujeres de Nadie, e infinidad de programas más en mi niñez y adolescencia. Y a mis 15 años, mi tío me regaló mi primer televisión que estuvo en mi pieza, ya para mí. Y ahí, bueno, fue un gran problema porque... pasaba muchas horas en la pieza. Mi mamá me decía, falta que tengas una heladera nomás y no bajás nunca más a casa a vernos la cara. Posta pasaba muchas horas en la tele, realmente disfrutaba de esa compañía. Y ahora cuando me mudé sola directamente corté el cable, porque ya no le estoy usando tanto la tele. Tengo televisores, tengo 2 televisores, pero conecto en YouTube y ya no miro cable. Pero uno de mis placeres más grandes en toda esa época, y creo que me volvería a pasar, era enganchar una película en la tele, preferentemente empezada, y ver y entender lo que sea. Era uno de mis hobbies. De hecho, cuando estudié cine, yo he hecho muchas cosas en mi vida, cuando estudié cine, una de las grandes preguntas, o sea, una de las preguntas que nos hacían era cómo nos gustaba ver a nosotros o consumir el material audiovisual. Y el mío era ese. Yo extrañaba 2 cosas. Y que hasta el día de hoy las extraño. El videoclub es una de las cosas que más extraño. Para mí tiene que volver. Me encantaría que volviera el videoclub. Pero tenés las plataformas ahora. Todo lo que quieras. Inclusive viste que hay algunas plataformas que te alquilan la peli por una única vez. Pero yo quiero, no sé, es como que tengo esa añoranza de ir hasta el lugar, estar 45 minutos decidiendo qué película, claro, antes de estar haciendo eso con el control en el tele e ir a recorrer. No, y la segunda parte que añoro mucho es el tema del control y el zapping, que ahora en mi casa no lo hago. Bueno, ¿bien? Algo que yo le cuestiono mucho a las plataformas de streaming digital, y con esto hablo Disney, Amazon, Netflix, todo. Sobre todo, por ejemplo, Disney, donde vos podés ver eventos deportivos también, que no te dé la posibilidad de bajar, ¿no? Y elegir otro evento que esté en simultáneo directamente sin tener que volver al inicio. Hermoso. No sé qué hace la gente de la streaming que no está viendo esta posibilidad, porque eso, primero, todos sabemos que lo que buscan estas grandes plataformas es que la gente se quede el mayor tiempo posible en ellas. Entonces, de esa manera vos haces que la gente vaya cambiando y recuperas esto del zapping. Sí. Que era algo, ¿cuánta gente amante de la televisión se pasa o se pasaba horas y horas haciendo zapping? Y a lo mejor el mirar televisión era eso. De hecho, también, ¿no? Había programas que se llamaban zapping. Bueno, por eso, pero digo, a veces el mirar, hoy decís, voy a ver una serie, y me pongo a ver la serie, así ve 15 minutos, estoy viendo la serie, a lo sumo voy intercalando con el celu. En otro momento era hacer zapping, veo 10 minutos un programa, pero a su vez sé que hay otro programa que empezó, entonces cambio, si está medio aburrido, vuelvo al otro programa. Yo hacía eso. Ese ejercicio
también se cuenta como, ¿qué haces? Nada, estoy viendo la tele. Mira, los días preferidos para ver la tele eran los domingos, donde la maratón empezaba con, a veces estaba 100% lucha, no lo veía, pero sé que estaba en el domingo, empezaba viendo Los Simpson hasta las 4 de la tarde que empezaba la película de la tarde. Se veía la película de la tarde, ya era la noche, había que bañarse y después volvió a enganchar Los Simpson en otra frecuencia, en otro canal. También hubo grandes programas de televisión como el de Virginia Lagos, ¿te acordás? Que básicamente lo que hacía era sentarse y decir, vamos a ver una película. Bueno, esas cosas de televisión son una de las que más extraño y que cuando hablo digo, che, qué locura que uno dejó de hacer eso y que ahora el consumo audiovisual sea completamente distinto. Yo ya no hago más zapping en la tele, hago zapping directamente en YouTube. Digo, a ver, voy a ver este video, voy a ver esto y con el dedito nomás voy haciendo. Pero bueno, la cuestión es que de mi gran amor hacia la televisión dije, che, ¿por qué hay un Día Internacional de la Televisión? Eso se los voy a contar. Les voy a contar curiosidades y sobre todo les voy a contar cómo inicia la televisión, cómo llega este invento, que viene de la mano del cine, de la radio también, y cómo llega a la Argentina. Pero antes... Yo me voy a ir metiendo a medida que vos vayas haciendo la columna, porque a mí la televisión Te gusta mucho también. No, me interpela desde el lado del consumo y cómo hoy la contracara de la actualidad. Bien. Entonces por ahí plantear algunas preguntas, si te interrumpo por algo, para plantear algunas preguntas para que la gente pueda Plantelas. Porque hoy existe el ver televisión, por ejemplo, la voy tirando. ¿Existe esto de me pongo a ver la tele? Si existe, ¿es lo mismo que antes? ¿No es lo mismo? Bueno, vayan pensando y después cuando llegue el momento lo debatimos. Pero antes, amigo, te digo... ¿Qué me decís? Si te gusta verte bien y sumar estilos, pasa por Wabi Sabi de Marisa Bastino. Joyas de plata, acero blanco y accesorios textiles que combinan elegancia con diseño original. Búscala en Instagram como @webisabi.marisa.bastino o comunícate al 3534-793739. Webisabi, ese detalle que dice mucho sin necesidad de palabras. Wabi-sabi. Que yo le decía wasabi antes directamente, me comí un par de letras ahí. Sí, no. Pero bueno, agradecemos a Marisa Bastino que se ha sumado como auspiciante recientemente aquí en Woxy Comedia. Ya nos vamos a aprender bien el nombre, Marisa. Perdón. No te enojes con nosotros. No te enojes, no. El aprendizaje es parte del camino. Y volver a Exactamente, es parte del camino. Bien. ¿De dónde y cómo nace la televisión? A fines del siglo XIX ya existían experimentos que buscaban transmitir imágenes a distancia. A ver, pensemos en la televisión. ¿Se acuerdan que yo hice una columnita hablando un poco del cine, no? ¿Te acordás? Más a principio de año. Bueno, el principio del cine era poner una cámara de frente, algo estático, y que pasaran cosas al frente de esa cámara. Después se proyectaban en grandes salas. No tenía sonido, era solamente imagen, obviamente no una imagen a color, sino blanco y negro. Y la gente en esa primera transmisión que se veían, en esa primera proyección, podría decir, del cine, que era un tren viniendo hacia adelante, mucha gente se asustó, porque pensaban que el tren literalmente los iba a aplastar. O sea, pensemos un mundo sin imagen televisiva y audiovisual, es muy difícil para nosotros inclusive imaginarlo no blanco y negro, que es algo más actual, pero que nosotros no hemos llegado a ver. Pero la gente en ese momento quería experimentar, capturar la imagen en tiempo real y proyectarla. Primero la imagen, después va a venir el sonido, ¿no? En la televisión. Claro, lo habían logrado en el cine. Porque en términos tecnológicos, la transmisión de sonido ya venía de la radio. Sí, ya existía la radio, pero queríamos empezar a mandar imagen, mandarle mecha a la imagen, claro, ¿no? Ya el cine existía y querían una versión. A ver, ¿qué pasaba? El cine, si bien era un invento muy incipiente para algunos pocos que entraban en estas cabinas, recordemos cómo empezaron estos inicios del cine y a filmarse las películas, pero se quería hacer algo más masivo, evidentemente. Los primeros intentos de transmitir imagen a distancia se realizaron mediante la electricidad y sistemas mecánicos. La televisión nace de la combinación de varios inventos: electricidad, fotografía, radio y cine. Bien, todo eso dan como un hijito la televisión.
hay primeros pioneros, ¿no? Yo no me voy a poner muy técnica porque si no, yo leía y no entendí nada. Yo voy a ir directamente a lo más concreto, ¿no? Con la invención del disco de Nipkow, que tenemos una imagen del disco de Nipkow, lo que produce, de Paul Nipkow, creo que no sé si se escucha. Este buen hombre es en Alemania en 1884, este era el disco de Nipkow. Esto era básicamente lo que capturaba esta imagen para después transmitirla. ¿Ven? Como vemos un disco con agujeros y con señales de luz que se van. Claro, ahí tenés cómo funciona, mira. Se proyecta y da el movimiento, digamos. Así es. Se hace el primer gran avance para hacer de la televisión un medio de comunicación relevante. El cambio que la televisión trajo tal y como hoy la conocemos fue con la invención de Philo Farnsworth y Vladimir Zwotkins y John Logie Baird. Todos malos. John Logie Baird, me gusta ese nombre. De Escocia, considerado uno de los padres de la televisión. ¿Qué hicieron estos buenos tipos? En 1925 este Logie Baird logra transmitir la primera imagen de una figura humana. Y en 1926 realiza la primera transmisión de televisión en tono gris. Logie Baird. Esto daría paso a la televisión de una mayor definición de imagen e iluminación propia. Las primeras emisiones públicas de televisión las efectuó la BBC One en Inglaterra y en 1936 y la NBC en Estados Unidos en 1939. Traté de buscar estas proyecciones, no las encuentro. ¿Por qué? La BBC One de Inglaterra dice que esta transmisión solo llegó a 1000 dispositivos en una zona de Inglaterra, entonces básicamente no hay registros y la mayoría de la gente no se acuerda de esta primera transmisión, porque ya deben estar todos muertos, pero más allá de eso, porque aparte no todo el mundo tenía el aparato el televisor. Claro. Por lo general estaba recién instalándose en algunos bares, algunos lugares masivos. Entonces se cree que llegó más o menos a 1000 personas, no mucho más que eso. Bien. Hasta ahí. Pero tenemos la expansión de la televisión. Dice que la televisión fue uno de los inventos que más rápido se expandió y que más rápido llegó en la mayoría de las casas, más que la radio inclusive, ¿no? Fue realmente muy impactante. Bien, lo importante, hasta el momento, blanco y negro, ¿sí? Es a mediados del siglo XX donde la televisión se convierte en bandera tecnológica de los países y cada uno de ellos va desarrollando sus sistemas de televisión nacionales y privados. Bien, en 1953 se crea Eurovisión, que asocia a varios países de Europa conectando sus sistemas de televisión. Fíjense lo importante que era esto. Toda esta conexión se establece gracias a enlaces de microondas. No eran varios microondas juntos, sino que las ondas eran microondas, por las dudas. Unos años más tarde, en 1960, se crea Mundovisión, que comienza a realizar enlaces con satélites geoestacionarios cubriendo todo el mundo. Bien, o sea que el avance es rápido y es masivo. Ahora bien, también ya se disponía de mayor tecnología. Así Fíjate es. que después, a medida que va pasando el tiempo, todas estas cosas que avanzan, obviamente el ritmo del avance de la tecnología, tienen periodos más cortos de explosión y de expansión. Fíjense lo rápido que ahora van a empezar a llegar las noticias, ¿no? Porque antes lo que por ahí pasaba en un país, el resto de los países no se enteraban. Pero con la tele eso se va acortando la brecha. Bien, esta brecha de la que ahora es mínima gracias a los celulares, en ese momento la televisión ayudó mucho a cortarla. Bien, pero bien, ¿cómo llega a la Argentina? Y acá me entero un dato que está muy bueno, que es las primeras transmisiones experimentales en Argentina comenzaron en 1942. Fíjense, recuerden que en 1936, más o menos, 1935-1936, empieza Inglaterra y Estados Unidos a hacer estas transmisiones, y en Argentina es en el 42 que empieza, ¿sí? Empiezan relativamente muy rápido. Y la primera transmisión oficial se realizó en 1951, dando origen al por entonces privado Canal 7. En ese entonces, LR3 TV, propiedad del pionero en radio y televisión, Jaime Yankelevich, que es el abuelo de Romina Yan.
Claro. Básicamente. Por eso es una familia tan importante en los medios, ¿no? La televisión argentina siempre se ha diferenciado del resto de las producciones hispanoamericanas por el sistema de televisión empleado en ese país, en nuestro país, que es el PAL-N. Debido a esto, todo programa producido en Argentina que se llevara a otro país hispanoamericano, excepto Paraguay y Uruguay, tienen que convertirse al sistema NTSC, M o N. No sé bien qué es, pero significa que en nuestro país, tiene otro sistema distinto al del resto. Bien. En la década de 1960, Argentina era el país de Hispanoamérica con más canales de televisión. Y en 1969 fue el primer país de Sudamérica en experimentar con transmisiones a color, que todavía falta para llegar al color. Aunque la aplicación oficial se postergó hasta 1978 y estuvo a cargo del Canal 7, que pasó a llamarse A78 TV, con motivo de celebrarse ese año el Mundial de Fútbol, fue importante el Mundial 78 para los argentinos. Muchos argentinos recuerdan el Mundial 78 porque también recuerdan que fue la primera vez que llegó una televisión a su casa. ¿Sí? Hay muchas de esas historias. Nosotros vemos ahora las imágenes del Mundial 78 a color, porque son las grabaciones que se han difundido, ¿no? Pero en ese entonces la gente las veía en blanco y negro. ¿Por qué? Porque hasta el año 80 es cuando hay color en las televisiones argentinas. Ya vamos a llegar a eso. A día de hoy, y con 74 años, es la estación televisiva en operaciones más antigua de Argentina y de Sudamérica. Estamos hablando de Canal 7, que por un momento fue televisión pública también, ¿no? Bueno, la primera transmisión en Argentina se da un 17 de octubre de 1951 y se realiza, y es la primera transmisión televisiva que se hace a nivel nacional. ¿Qué pasa el 17 de octubre? ¿Vos sabés qué pasa los 17 de octubre? Decilo vos. Es el Día de la Lealtad Peronista. Eso. Bueno. ¿Y qué se transmitió ese 17 de octubre? Lo vemos. Eva Duarte fue la primera imagen en la pantalla. Yo les pido hoy, compañeros, una sola cosa. Que juremos todos públicamente defender a Perón y luchar por él hasta la muerte. Bueno, eso fue lo que se transmitió. Bueno, después, no sé si era el Día de la Lealtad Peronista, creo que el 17. Después termina desenvolviendo en esa fecha, ¿no? Como el Día de la Lealtad. Pero eso fue un 17 que había un acto peronista. La verdad, puede que esté equivocada, no recuerdo bien la historia del peronismo en Argentina, pero esa primera transmisión de televisión en Argentina fue el 17 de octubre de 1951, ¿bien? Y podíamos ver este acto político. Algo que marca bastante nuestra ideología, fíjate, fútbol, política, fanatismo, multitudes, obvio. Así somos. Televisión. Televisión pura. Ahora bien, esto fue en 1951, es hasta el 1 de mayo de 1981 que la televisión se veía blanco y negro. Pero ese día la televisión fue a color. Y vemos este bello clip que por ahí hay mucha gente que recuerda esto, porque lo vivió, que está muy bueno, a mí me encanta. ¿Y cómo hago para dominar la emoción? Si estoy aquí para despedir a una vieja amiga. Tengo que decirle adiós a la televisión en blanco y negro. Hace muchos años uno caminaba por las calles de Buenos Aires y veía una cantidad de gente agolpada frente a una vidriera mirando las primeras imágenes en la televisión de blanco y negro. Ahora ha pasado algo similar. Otra vez la gente se agolpa frente a una vidriera para ver las primeras experiencias de la televisión color. Pero hoy terminan las pruebas. ¿Y qué imagen verá usted ahora en color? Todavía no.
aunque la va a reconocer enseguida, yo quiero decirlo. ¿Cuáles son los colores más hermosos que tiene la Argentina? Esos son. Esos que creó mi amado Belgrano. Estos, los de la bandera nacional. Para haber puesto la Argentina al palo, no sé, algo más arriba. Porque icónico, te digo, esto completamente icónico. Señoras y señores, he aquí la televisión en color. Tengo muchas cosas que decirle todavía. Bueno, ahí teníamos a Pinky. Pero si no digo lo que gusta. estoy sintiendo y lo que estoy pensando... Que la verdad que vos decís ¿Qué? que para nosotros es exagerado, pero para ella es un hito. Imagínate que transmitió lo primero que los argentinos vieron a color, que era el color de la bandera, y después fue la primera persona argentina verse en color. O sea, era fuerte, ¿no? No, sin duda. Y, ¿Cómo una- ha cambiado, hablando en sí de hacer televisión, Sí. no solamente por lo técnico y el color, sino los tiempos, ¿no? Sí. Todo más pausado, todo más les Tranquilo. voy a mostrar, porque los colores, dando todo un contexto, viste, que Todo un hoy por hoy piripipí. después terminó siendo todo pa. Y hay que decir esto también, que con la televisión arrancan las primeras adicciones a las pantallas, que hoy tanto padecemos con el celular, pero que como hablábamos con Katy antes, lo hemos ya vivido con la tele. Eso de quedarse horas y horas con la tele, después pasó a la compu, de la compu pasa al celular, y hoy, bueno, está en todos lados. Sí, nuestra generación compartió adicciones, era como tele y computadora al mismo tiempo, quizás. Y ahora, bueno, celular. A quien veíamos se llama Lidia Elsa Stragno, alias Pinky, que despedía la televisión en blanco y negro para pasar a la televisión color con el sistema PAL-N. Por primera vez en Canal 13 de Buenos Aires, y ese mismo día, Canal 13, de Buenos Aires, emitió la película Mi Bella Dama, de 1964, a color también, ¿bien? Entonces fue todo un hito para la televisión argentina, y esa mujer Pinky fue muy importante en esa época, era como la presentadora televisiva, ¿bien? Ahora bien, ¿por qué se celebra el Día de la Tele? Me dirán ustedes. Bueno, la razón, yo pensaba que era como una razón muy... y la razón es medio como... Insulsa. Insulsa, completamente insulsa. ¿Por qué se festeja el Día Internacional de Claro. ¿Por qué ahora? ¿Por qué la en esta fecha? televisión cada 21 de noviembre? Un día como el 21 de noviembre de 1996, en la Asamblea General de las Organizaciones Unidas, o sea, ONU, celebró su primer foro sobre televisión, con tecnologías de comunicación incipientes. Por entonces, Internet daba sus primeros pasos en los hogares y faltaban más de 10 años para la aparición del primer teléfono inteligente. La TV era el medio de comunicación más popular en el mundo, y desde ahí, por esa asamblea, se celebra el Día Internacional de la Televisión. Ya sé, es medio como bla, pero bueno, tienen ahí un dato. Y este último segmento que tengo acá es curiosidades sobre la televisión. Yo voy a poner el prejuicio. Ya que hablamos de la televisión de color, datitos de color. Datitos de color. La primera emisión de televisión fue realizada en octubre de 1925 por John Logie Baird, este hombre que decía Logie Baird, que era la imagen de una cara humana. Eso fue lo primero que se transmitió en la televisión. Bien. El alunizaje del Apolo 11 fue una de las transmisiones más vistas de la historia. El 21 de julio de 1969, 600 millones de personas aproximadamente siguieron la transmisión en vivo minuto a minuto para ser testigos del primer paso que el hombre dio en la Luna. En agosto de 2006, la NASA anunció que había perdido todo registro original de las cintas de transmisión del Apolo 11. Así que bueno, lo que vemos es una réplica, pero el material original ya no está más, ya no existe más. Bien, acá datito también de color. ¿Sabes cuál es la primera pareja que aparece juntos en una cama en horario prime time? Eso. Prime de... ¿Cuál es la primera pareja que aparece durmiendo en una cama juntos?
en Estados Unidos, ¿no? Fueron Pedro y Wilma Picapiedras. Fueron los primeros en aparecer una pareja junta en la cama. Costado, ¿no? Un programa infantil. ¿Pero en dibujo animado o la Dibujo serie? animado, sí. Pero entonces no fueron dos personas. O dos personajes. Bueno, pareja, dice, perdón. Dos primeras parejas. Yo me pensé que eran personas reales. Bien. Ahora bien, vamos con el tamaño. ¿Sabías que el tamaño importa? Sí, eso dicen. Bien. 40 pulgadas es el tamaño promedio de televisor en los hogares a nivel global. Bien. Siendo el de 50 pulgadas el 25%. Dice que estima esta encuesta que el 90% de los encuestados reveló que desearía tener un televisor de más de 60 pulgadas. Pero bueno, estandarizadamente el de 40 es el que está más común en las casas. Bien. En promedio, ¿sabes cuánto ve una persona? Si hacemos una cuenta trazada en años de vida. Que son como De horas de televisión, ¿no? Que son como las horas de reproducción que te marca YouTube. Claro. 8 años de vida. Aproximadamente. Es lo que ve de televisión una persona en el trayecto de su toda su vida. Mirá. Aproximadamente. O sea, perdemos 8 años de vida. 8 años de vida viendo la tele, sí. Perdemos. Usamos 8 años de nuestra vida sentados frente al televisor. Es mucho, ¿eh? Es mucho, sí. Es un niño de 8 años. Sí. Sí, pero no solamente me digo en un niño de 8 años, sino que es mucho estar sí. 8 años. Sí. Digo, Es como estar sentado 8 años al frente del televisor. Claro, del vivís televisor 70, sin dormir. vivís 70 y de esos 70 que viviste, 8 los gastás viendo tele nomás. Un 2%. Sí, no soy tan bueno para las... No sé, yo para los tiré promedios. por tirar. Bueno, ahora vamos con datos televisivos de Argentina. Bien, y no sé si la gente dejó ahí cuál es el momento de mayor audiencia, seguro que no, pero yo se los voy a decir próximamente. Y este es un dato que lo vi hace poco en un video completo que hizo Damián Cook en Historias Innecesarias, que yo no sabía de la existencia de esto. Está más completo en su canal de YouTube, pero les tiro este dato. 5 semanas después del inicio de la Guerra de Malvinas, ATC transmitió el primer teletón de la televisión argentina, conducido por Pinky, la mujer que veíamos hace un ratito, y Cacho Fontana, otra gran eminencia de la televisión, con el fin de recaudar fondos para el esfuerzo bélico. El especial duró 24 horas y media. Con 45 estrados con teléfonos para recibir llamadas de donantes y, bueno, gente que iba y donaba cosas en vivo en la televisión. La colecta fue un éxito, pero luego se supo que no fue remitida realmente a los combatientes en las islas. ¿Bien? No se sabe qué pasó con ese dinero y todo lo recaudado. Además de las donaciones masivas del público, hicieron su aporte y participación del Teletón. Escucha estos nombres: Susana Jiménez, Ricardo Darín, Norma Leandro, Moria Kazan, Gerardo Sofovich, Jorge Porcel, Alberto Olmedo, Tato Bores, Andrea del Boca, Lolita Torres, Libertad Lamarque, René Favaloro, Amelita Fortabat, Diego Maradona, Daniel Pasarela, Carlos Monzón y Carlos Reutemann, entre otros. Toda una época de televisión, te digo. Y tenemos acá un pequeño video archivo de Mirta llegando a este teletón, que no hace falta que lo veamos tanto. Solamente es para que vean que Mirta, ya en ese momento, ya era grande, Mirta. Imagínate ahora. Ahí está Pinky que estaba muy enferma, pero que hizo el teletón igual. No sé si estaba grande, pasa que se vestían de otra manera. Sí, pues ya era una señora. No, ya la vamos a ver de frente. Ya Pero era ¿cuánto señora. tiene ahí Mirta? ¿Eran 40 años? ¿Tendrá ahí? Vos sabés Nació en que yo me quedé 1926, helada porque me Mirta. dijeron, calculá Lo digo que hoy. dentro de tantos segundos tiene que entrar al estudio. Y yo dije muy segura, la señora Mirta Legrand. Y yo digo, no me habrán hecho una broma macabra. No ¿sí? era ninguna broma macabra, era yo Ya está grande, que estaba aquí boludo. presente Tendrá para mí ahí unos en algo 60 tan años. importante donde todos los argentinos nos hemos dado cita. Esta es una cita de honor. Yo como argentina siempre me he sentido orgullosa de 50 ser y algo, argentina, ponele. pero en estos momentos siento un orgullo muy fuerte, muy Bueno, ahí grande veíamos un por mi poco del nacionalidad. Teletón. Realmente, señores, compatriotas, esto que estamos viviendo quedará en los anales de la historia. Yo quisiera saber
Si en Inglaterra se hubiera hecho una convocatoria como esta, todos los ingleses hubieran acudido como han acudido los argentinos. Dudo que hubiera sido así. Después se robaron toda la plata. No les hacía falta, mire, Repito, lo hace siempre me he colecta. sentido orgullosa No les de hacía- ser argentina. todos los En gastos este estaban momento me completamente siento mucho más financiados. En ese orgullosa. momento fue un Estoy hito. viendo caras Después, muy queridas, por eso la disculpen verdad mis es que besos. con el resultado de la guerra, me parece que, bueno, este Teletón quedó bastante en el olvido, aparte por conveniencia, porque la plata fue enviada y no se sabe qué pasó con ese dinero. Y claro. Como en este país, ¿no? Bueno, un dato antes de decirles finalmente cuál fue el momento televisivo en Argentina que tuvo mayor audiencia. Considerado en todo el mundo como el mejor gol de la historia de los mundiales del fútbol, ¿cuál estoy hablando? El gol del siglo, efectuado por Maradona, millones de argentinos presenciaron ese momento a través de la televisión. Sin embargo, aquel momento está probablemente más asociado con el relato apasionado de Víctor Hugo Morales, quien transmitía el partido por radio. La televisión en realidad contó con el relato de Mauro Viale, quien de una forma mucho más sobria narró aquel gol histórico para la mayoría de los televidentes, antes de que el relato de Víctor Hugo se hiciera célebre. O sea que después fue como un efecto Mandela quizás. Mucha gente piensa que lo que se veía en la televisión era el relato, o sea que se estaba viendo el gol y se estaba escuchando el relato de Víctor Hugo. Pero en realidad el que estaba relatando era Mauro Viale, que la verdad al lado del relato de Víctor Hugo, una cagada, debo decirlo. Bueno, Lo vi Mauro. hace poco, no lo voy a poner porque es espantoso el relato. Solamente gol, 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 y grita y ya está. ¿No? Pero bueno, después agarraron, hicieron como un rejunte, el relato de Víctor Hugo y el gol de Maradona, y queda ese barrilete cósmico y todo lo hermoso que recordamos, ¿no? Pero nada, era para decirles eso, que eso no salió en la tele, eso lo escucharon por radio. Radio Continental. Bien, el momento de mayor audiencia en la televisión argentina midió 82,5 puntos de rating. Y estamos hablando de que un Montón. punto de rating equivale a 100.000 personas. Para que se den una idea. Así que 82, acá la cuenta de cuántos millones y millones de personas estaban viendo eso. ¿Sabes qué era, amigo? Millones. ¿Qué? Era una boda, tenés razón. ¿Viste en la que por parte ahí de andaba? boda. ¿Viste que Era por una ahí boda, andaba? pero no de Diego Maradona, sino de Palito Ortega con Evangelina Salazar. Ese fue el evento televisivo con mayor audiencia de nuestro país. Y me acuerdo que en ese momento dije lo mismo que voy a decir ahora. Esa garcha fue lo más visto. Sí. Eran otros tiempos, había menos canales, evidentemente. Obvio. En ese momento, Palito Ortega era la estrella. Estábamos hablando de que sacó mucha música. Bueno, después, para nosotros, ya Palito Ortega era como una persona. Sí, hasta que la gente Bla, conoció ¿no? a Pink Floyd, a ABBA, a todas esas bandas. Pero eran. Club de Clan era él, Sí, sí. la banda. Era el Visa de hoy. Exactamente. Es como si Bizarrap se casara con, no sé, la China Suárez. Que ojalá que no. No sé Sí, si la medio China raro. sale puntualmente, pero sí, sí, sí. Pero bueno, ese fue el evento televisivo con mayor audiencia en nuestro Que país. obviamente tiene que ver con esto que marcaba Katy, de que eran menos canales, todo se concentraba, o sea, se distribuía en pocas personas. Después con la creación de la... Ahora también debe haber más televisores que están midiendo el rating y la cuenta se divide y el número no va a ser tan exorbitante. Quizás la mayoría de todos esos televisores estaba viendo esa boda, ¿no? Así que bueno, nada. Eso... la última curiosidad que tenía para contarles. Y bueno, decirles que en este Día Internacional de la Televisión, que va a ser el 21 de noviembre, faltan unos días, pero va a caer fin de semana, nosotros no estamos. Quería hacerle un mini homenaje para esa caja boba que estuvo mucho tiempo conmigo. Pasó muchas horas donde vi programas que me emocionaron, programas que me hicieron reír, ¿por qué no alguna película de terror? Compartí en familia grandes momentos. Ujú. Compartí con amigos grandes momentos. No, si y bien además, ¿a quién no le pasó esto de almorzar con el noticiero, cenar con la novela,
merendar con Grandes hitos los hemos dibujos. visto en la televisión nosotros. Por ejemplo, vimos al primer papa sudamericano en televisión, que fue el Papa Francisco. Yo recuerdo, por ejemplo, ese hecho televisivo haberlo visto. Deberíamos haber hecho un apartado puntualmente de la televisora acá en Arroyo Cabral. La televisora acá. No tenía mucha data, pero No, sí. es que no hay mucha información, hay que recabar, pero recuerdo Tenemos, que tenían que hacer había un canal de tenían que hacer televisión. todo un cableado por arriba de los techos, todo de manera bastante rudimentaria y ortodoxa. Algún día para el próximo año lo podemos Y así es como se funda la televisora acá en Arroyo Cabral, que tenía programas propios Sí, y sí. que ha logrado, marcar justamente un antes y un después. Imagínense, para una localidad como la nuestra, pequeña, de esto que estamos hablando, 90 y pico. Sí. Aproximadamente, década del 90, principio de la década del 90 más o menos, o capaz un poquito más atrás también, no tengo el dato preciso, pero bueno, ahí estaba Nelson Sí. Novillo, Sí, sí. Marcel, Sergio, Noemí también estaba. Marcel Portesio, era uno de los primeros cameraman, recuerdo. Recuerdo no porque haya estado ahí, sino porque uno después Alguien te contó. averigua y demás. Pero Pero bueno. también tenemos que tener en cuenta que con la llegada de la televisión no solamente se abren canales de entretenimiento, como decía Katy, vuelan las noticias, arrancan los noticieros ya como señales auténticas, sino que también desde ahí encontramos televisiones en salas de esperas, por ejemplo. Empieza a aparecer lo que es la pantalla dentro de otros escenarios, que no sea solo la casa o la reunión familiar. Y después toda la transformación que vemos hasta hoy, ¿no? La multiplicidad de pantallas, esto de que, bueno, tengo un tele en mi pieza, o hay un tele en la cocina y un tele en el living, el que podía hacerlo. Entonces ya se empieza como a individualizar mucho más. Antes era muy común juntarse a ver películas. Bueno, es que. Si veías una película solo, el otro día lo escuchaba Mario que decía esto, antes si vos veías una película solo te diagnosticaban depresión, básicamente, porque Sí, era sí. medio loco que sucediera, como que la televisión era, lo que decía Katy, este punto de encuentro, me junto con gente a disfrutar de un plan, Es a ver que- una película, y que hoy se ha individualizado, pero rotundamente. Bueno, es que justamente cuando preparaba este segmento, me remitía a momentos de mi vida que básicamente eran más sencillos también. Yo creo que si bien la tecnología avanza de alguna manera para solucionarnos un montón de dilemas y agilizar muchos tiempos, también nos quita cosas. En quitarnos cosas, a mi parecer, a veces le quita sencillez a la rutina diaria, ¿no? Ese tomarse unos minutos para poner la tele de fondo, que lo puedes hacer con un video, no digo que no, compartir una película con un amigo, juntarse los viernes, nosotros las chicas nos juntábamos los viernes a ver películas y pasábamos 45 minutos eligiendo la película en el videoclub. Quizás no extraño tanto el videoclub, sí extraño tener ese tiempo que tenía uno, que era más sencillo, que no estábamos colgados del celular esperando un mensaje, esperando una reacción, sino que directamente nos dedicábamos a debatir y ver una película. No estoy romantizando y no me quiero hacer la vieja meada, no, sí, evidentemente. estás romantizando, pero está bien igual. Es con lo que yo me crié. Sí, pero yo creo que tiene que ver puntualmente más el hecho esto de lo que hablabas vos recién y cómo lo plasmaste con la televisión en sí. Entiendo que después el ver películas, el DVD, la Sí, videocasetera hace otra cosa. Pero también, a ver, vos te acoplabas a, ponele, ¿cuánto? 40 canales de televisión que tenías. Y ya está. Ahora tenemos tanto y no sabemos qué ver muchas veces. Sí. Y antes con un solo zapping ya encontrabas tu programa ideal. No, ni hablar. Ni hablar. Y uno fidelizaba full con eso. Sí. Así que bueno, este es mi humilde, pequeñísimo homenaje a la televisión en sí. Disculpen si no les pude dar datos más concretos de cómo era el mecanismo que hizo que la televisión, pero la verdad que... No, tecnicismo a la gente no le interesa mucho, salvo a mí- algún amante si demasiado a mí no me de... importaba, creía que ustedes tampoco. Sí, me quedé con los datos por ahí que más resonaron y en esto de, en la Argentina, posta, somos precursores. Lo veían los precursores que somos que fuimos con la televisión y que ahora somos, por ejemplo, con los canales de streaming, que es algo que no está pasando en ningún lugar del mundo, digamos, lo estamos haciendo nosotros. Sí, lo fue estamos con la llevando radio, lo fue nosotros. con la tele, sin duda, lo es Así ahora que, con el streaming. Que bueno, que eso también, esa necesidad, esa inquietud que tenemos muchas veces con los pocos recursos que hay, nos lleven
a maximizar, no sé si el tiempo, pero sí a maximizar nuestra calidad de vida, ¿no? Claro. Para mí hay que distinguir, ahora ya metiéndonos un poco más en debates de consumo y esas cosas, yo creo que la televisión en sí tiene que ver con este círculo, ¿no? De un canal que produce un contenido que sale por televisión de aire. También después hay un montón de cosas en el medio que tienen que ver con la ley y que hay ciertos canales que tienen que sí o sí estar habilitados para tal y tal cosa, que sí o sí. Después hay... Bueno, nosotros en nuestra adolescencia fue muy, muy sonado el tema de la ley de medios. Sí. Fue una gran polémica para nuestra generación, que generó brechas y grandes debates en horarios pico de televisión, debates políticos. Realmente nosotros vivimos otra era de la televisión, ¿no? Sí. Que yo creo que las generaciones más nuevas no lo están viendo. No lo están viviendo 100%. De hecho, hay un montón de gente que ya da de baja el cable directamente. Claro, por eso a eso yo puntualmente lo llamo televisión. Hoy para mí ver YouTube en un smartphone no tiene que ver con la televisión. Pero creo, y en estos últimos tiempos donde vemos que está en debate esto de la televisión murió, no murió, qué pasa, qué no pasa, creo que a la televisión, a las productoras, a los canales de televisión, les cuesta comprender que hoy deben depositar, o sea que lo que prima son los contenidos, no la señal. En otro momento tener tu propia señal, tu propio canal, hacía que vos tuvieras el control de lo que mostrabas, de marcas y de un montón de cosas. Hoy creo que ya no pasa por la señal y pasa por los contenidos. Y lo veo, hablando de gente precursora, lo vemos con el caso de Otro Día Perdido, que es un programa que sale por un canal de televisión. No es un programa recontra remil visto en la tele, sin embargo es uno de los programas más vistos en Argentina, porque ha entendido que ha utilizado la televisión como la gran productora, porque la televisión tiene la espalda para hacer grandes producciones. Vos por ahí ves el programa de Guido Casca, de Balls, por ejemplo, que tiene toda una estructura, tiene toda una escenografía, tiene todo un formato que viene de afuera, que se comercializa y todo. Es un formato que en el streaming o en lo digital no lo podrías hacer a menos que seas MrBeast. Sí. Que justamente está haciendo eso. MrBeast está produciendo contenidos similares a lo que hacía antes la televisión. Supermatch, todos esos programas que nacen de la televisión. Creo que hoy necesitan aprovechar justamente esa espalda para generar buenos contenidos, pero después poder segmentar, dividir y repartir en donde hoy la gente está consumiendo entretenimiento, que es a través de redes sociales, a través de la pantalla chica, a través de contenidos más cortos. Sí, y yo también creo que puede pegar una vuelta esto de... para mí vamos a llegar a un nivel tal de hartazgo y de sobresaturación de contenidos que quizás sea un momento de reflote de la televisión.